Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, y hoy vamos a leer 4 versículos que vamos a trabajar en esta mañana con el fin de cada vez avanzar un poco más en lo que la palabra del Señor dice. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, y vamos a leer los versos del 20 al 24. Dice así: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo siervo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Vamos a ver. Padre, venimos delante de ti en este día con la necesidad en nuestras vidas de escuchar tu palabra y extractar de ella el néctar delicioso que tú quieres que nosotros disfrutemos con el fin de crecer en el conocimiento de ti. Queremos pedirte, Padre, para que en este momento todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, todos nuestros sentidos se agudicen de tal manera que nada nos pueda distraer de nuestro deseo de glorificar y aprender más de ti. Permítenos estar tan atentos a tu palabra. Permítenos tener la posibilidad, oh Dios, de poner en práctica lo que en ella encontramos, para que de esta manera tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a tratar de abarcar estos 4 versículos, en los cuales el apóstol Pablo está tocando una temática específica en torno a la característica que él quiere que los creyentes tengamos, y es cada uno de nosotros, lo repite en el versículo 20 y en el versículo 24, dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se queda. No quiere decir esto, y aclaro, porque de pronto usted dice: bueno, el Señor me llamó siendo una persona mentirosa, entonces ahí dice que me quede así. No, no es eso a lo que se refiere. Recuerden que venimos hablando específicamente de la condición de estar unidos en un matrimonio en el cual uno es creyente y el otro no. Lo que Pablo está diciendo en estos versículos es: no busque la manera de salir de la situación en la que Dios le llamó. Y aquí habla específicamente de lo que es la esclavitud y la libertad. ¿Sí? Son dos características que Pablo nos va a hacer notorias en este pasaje, donde específicamente nos dice: miren, cada uno de nosotros debe permanecer libre en Cristo. Teniendo en cuenta lo que hablábamos esta mañana, la libertad que nos ha sido dada en Cristo no es para que hagamos lo que se nos dé la gana, sino para que nosotros estemos sujetos, sometidos a su completa y absoluta voluntad. Aquí lo establece de manera clara. Si alguno es llamado siendo libre, es siervo de Cristo. Es decir, hermanos, lo que Pablo está queriendo hacer ver es: mire, en ese momento en el que Pablo escribe la carta a los Corintios,
En las iglesias se acostumbraba a que muchas personas empezaban a llegar y muchos de ellos venían aún con las cadenas en sus manos o con una marca en su cuerpo que los hacía notorio que eran esclavos de alguien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente en ese momento se permitía la esclavitud. Generalmente las personas muy adineradas compraban para sí esclavos que hicieran todas sus labores, a los cuales designaban para que cocinaran, lavaran la ropa, arreglaran la casa, sembraban los cultivos, los recogían, los cosechaban, cuidaban los animales. Para eso era esclavizado un grupo de personas. Generalmente eran de otros pueblos que venían a algunos mercaderes de esclavos y vendían a la gente rica de cada región esclavos para su servicio. Así que cuando Pablo está hablando de esto, les dice: miren, ustedes tienen una situación. Si alguno de ustedes el Señor lo llama en la condición de ser un esclavo, no se preocupe por eso. No se sienta mal por ser esclavo, porque usted en Cristo es libre. Cristo te ha dado la libertad, no de las cadenas, pero sí te ha dado la libertad de la cadena más pesada que cualquier ser humano puede tener encima, que es el pecado. Esa es la cadena más pesada que cualquiera puede cargar sobre sí, la cadena del pecado. Así que Pablo le dice: mira, si fuiste llamado siendo esclavo, no te dé temor por eso, no te afanes por eso. Ahora, si tienes la posibilidad de que también seas libre, que ya no seas más esclavo, pues procúralo. Pero que no te mate la cabeza eso, que eso no sea por lo que vives, que eso no sea por lo que te preocupas cada momento de tu vida. Está bien, nadie quiere estar esclavizado. Ahora, había un tiempo en el cual se establecía en ese momento la esclavitud, ¿sí? Por lo general, cuando alguien esclavizaba a otro, lo hacía por una temporada, una X cantidad de tiempo. Hablemos de 5, 10, 15 años. ¿Sí? Después de ese tiempo, la persona, el que me había esclavizado, tenía la obligación de ofrecerme a mí la posibilidad de salir libre. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos en alguna ocasión de que había esclavos que llegaba el momento de ser libertados, de que su amo les decía: bueno, te voy a dar carta de libertad, vete, ya no eres más esclavo? El esclavo podía decir: amo, yo a usted lo estimo mucho, para mí usted ha sido un muy buen amo, yo no me quiero ir. Y esto sucedía muchas veces por una razón. Cuando un esclavo estaba al servicio de un señor, este podía permitirle tener una familia con otros esclavos suyos, con unas esclavas suyas. Así que había familias que se conformaban entre esclavos. Todo aquel que nacía de una relación entre dos esclavos le pertenecía a aquel que era el dueño de los esclavos. ¿Me hago entender? Es decir, si Pepito es esclavo de Juan y también es esclava María, María y Pepito se juntan, hacen una familia y tienen hijos. Los hijos de Pepito y María le pertenecen a Juan por ser sus esclavos. ¿Sí? Así que muchas veces sucedía que cuando llegaba el tiempo en el que Juan debía dar la libertad a Pepito, Pepito decía: sabe, amo, yo la verdad quiero quedarme, porque esto implica perder mi familia. De pronto no es el tiempo todavía de darle la libertad a mi esposa, y usted tiene todo el derecho a quedarse con mis hijos.
Entonces yo no quiero perder la familia. Yo me voy a quedar como esclavo suyo, pero a cuenta propia. Entonces, el amo decía, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, amo, yo me voy a quedar como esclavo suyo. Ok, entonces él inmediatamente tomaba un aparato y le abría un hueco en la oreja. Le hacía un hueco en la oreja que sencillamente denotaba que ese esclavo estaba allí ahora por cuenta propia. Que yo ya no lo tenía como esclavo obligado, sino que él voluntariamente se había esclavizado a mí. Esa era la característica. Claro, yo tenía que cumplir con todas las obligaciones de cuidado, de alimentación, porque él me seguía sirviendo. Él seguía trabajando para mí, pero ahora, aparte de que yo le cuidaba, también podía ofrecerle un salario para que él pudiese de esa manera sustentar a su familia. Entonces, esas son algunas de las características que se daban. Así que Pablo le está diciendo a estos esclavos que llegaron al conocimiento de Dios: mira, si puedes, procura libertad, procura tener la libertad, pero que eso no te atormente, que eso no te quite el sueño, que eso no sea lo más importante para ti. Porque lo que realmente importa es que en Cristo eres verdaderamente libre. Eso, hermano querido, es lo que quiero que usted tenga presente hoy. Sí, podemos estar en este mundo rodeados de cualquier cantidad de situaciones complicadas, rodeados de cualquier cantidad de esclavitudes al trabajo, a los impuestos, a la nacionalidad, a esto, a lo otro, a aquello. Podemos ser esclavos de todo eso, pero la única cosa de la cual ustedes y yo podemos tener la certeza cada día es que Cristo nos hizo libres del pecado, que ya no estamos obligados a servir al pecado, que ya no estamos obligados a vivir pecando para agradar a nuestro otro amo, que ahora podemos libremente caminar por este mundo sabiendo que Cristo compró con un precio muy alto nuestra libertad. Ahora, tenga presente algo. Cuando fuimos llamados siendo esclavos del pecado, ¿cierto? Así fuimos llamados todos. Estábamos viviendo en una condición de ser esclavos del pecado. Estábamos viviendo en una condición de que no sabíamos ni siquiera que algunas cosas de las que hacíamos eran pecaminosas. ¿Sí? Porque hay mucha gente que uno le dice, usted sabía que estar en la condición en la que está, por ejemplo, de tener una mujer a su lado que no es su esposa, que es esposa de otro hombre, eso es un pecado delante de Dios. Ah, no, yo no sabía. Bueno, ya lo sabes. Ya lo sabes. Por ejemplo, cuando alguna persona dice, ay, pastor, mire, yo tengo un negocito y en el negocito pues yo vendo cerveza, vendo cigarrillo, vendo hasta si se me permite marihuana. Porque es que eso es lo que más deja. Yo tengo mi negocio, pastor, ¿qué hago? Hermano, cambie de negocio. Ya usted no es esclavo. Y no está bien que si usted es libre, esté esclavizando a otros a esos vicios. Entonces es necesario que cambiemos de trabajo, que cambiemos el negocio. ¿Sabe? Es triste cuando algunos creyentes, personas que se dicen creyentes, dicen, pastor, es que no encuentro otro trabajo, por eso me dediqué a vender lotería y chance. Hermano, eso no está bien.
Eso no está bien. Yo no tengo por qué hacer una cosa de esas. Pero yo no la compro, pastor. Sí, pero estás esclavizando a otros. Tienes a otras personas engañadas, haciéndoles creer que alguna vez van a salir de pobres por comprarte un numerito. Eso es esclavizar. Entonces nosotros necesitamos salir de todo eso, hermano. Necesitamos abrir nuestros ojos y decir, Señor, sí, tu palabra dice, y lo dice claramente, que con el sudor de la frente ganaremos el pan. Así que, hermano, hay que sudar. Hay que sudarlo. Lo que pasa es que muchos quieren un trabajo fácil. Ay, sí, a mí me gustaría un trabajo en el que con un solo negocio que yo haga ya me haga millonario por el resto de la vida. Mire, ni siquiera Pablo Escobar. ¿Cuánta plata tenía Pablo Escobar? Y yo le pregunto, ¿cuánta disfrutó? Ni una. Ni una sola. ¿Por qué? Porque estaba esclavizado. Hoy todavía, algunos soldados, que me desmienta Rubén, hoy algunos soldados todavía van por la selva tratando de encontrar las caletas escondidas de las FARC, del ELN, a ver si de pronto se enguacan, como dicen ellos, a ver si de pronto se encuentran una tinaja llena de dólares para poder vivir el resto de la vida tranquilo. Hermano, eso no debe ser lo que nos mueva la vida. A ver, el Señor dice en su palabra que el fruto de nuestro trabajo, que cuando nos sentemos a la mesa a comer los alimentos que Dios nos provee, sea el sudor de nuestra frente, que los hayamos trabajado de verdad. Sí, de pronto te mira, pastor, pero es que en el trabajo que yo hago no sudo. Porque es que yo trabajo sentado en un escritorio y ahí no hay manera de que sude. Bueno, entonces prenda la calefacción para que sude, ¿cierto? No, no se trata de eso. Se trata, hermano, de que lo que Dios manda en su palabra es trabaja. Trabaja. No esperes que las cosas te lleguen así por así. Hay que trabajar. Eso es lo que Dios está estableciendo. Así que lo importante de tener presente aquí es que el Señor quiere que nosotros, sí, está bien, somos esclavos de algo. Supongamos que fuimos esclavos de un trabajo. Bueno, si puedes liberarte de ese trabajo, está bien. ¿Cómo me libero de un trabajo? ¿Dejando de trabajar? ¿O cambiando de trabajo? Por ejemplo, usted me dice, pastor, yo soy médico y mi trabajo me esclaviza porque tengo que estar disponible las 24 horas. Sí, es verdad. Pero Dios estableció la medicina. Así que no es un trabajo del que te puedas dejar fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando los médicos se van a graduar, ellos hacen un juramento que se llama el juramento hipocrático. Y ese juramento que hacen es cualquier día, a cualquier hora, siempre deben estar dispuestos a tratar de salvar la vida de una persona. De tal forma que usted como médico no puede decir, bueno, pastor, hoy estoy en día de reposo, si alguien le da un infarto aquí, no cuente conmigo. No, tienes que estar disponible. Tienes que estar disponible.
Pero hay trabajos que, por ejemplo, usted me dice, pastor, es que yo soy vigilante nocturno. Bueno, está bien el vigilante nocturno. ¿Se necesitan los vigilantes? Sí, se necesitan. Pero tú puedes cambiar de trabajo. Ese sí lo puedes cambiar. Tú puedes pedirle, Señor, dame un trabajo en el día para que yo no tenga que trasnochar y de esa manera pueda dedicar tiempo a estar en la congregación. A eso es a lo que Pablo está refiriéndose. Que la situación de mi esclavitud a una situación no sea lo que me mueva, sino la libertad que tengo en él. Soy libre del pecado. Nadie me puede obligar a pecar. Y recuerde eso, hermano querido. Dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, ustedes y yo, sí, fuimos libertados. El precio que se pagó por nuestra libertad fue muy alto. ¿Sabe algo? Ninguno de nosotros, y metas eso aquí en la cabeza, ninguno de nosotros está en las condiciones de decir, yo hubiese pagado. Supongamos algo, que a usted lo secuestran y sus secuestradores piden por usted la módica suma de 800,000 millones de pesos. ¿Cómo los pagan? En cómodas cuotas semanales de 100,000 pesos. ¿Y no me hace una rebajita? Deme un placito y yo se los pago. Y suponga que usted dice, bueno, yo no tengo 800,000 millones de pesos para que me liberten. De todas maneras, déjeme hacer una llamada. Y usted le pasa en el celular y llama. Aló, mamá, o papá, o hermanito, usted que tanto me ama, me tienen secuestrado y están pidiendo por mí 800,000 millones. ¿Qué cree que le va a decir el otro? Suponga que a usted es el que llama. Suponga que el secuestrado soy yo y yo lo llamo a usted y digo, Martica, me tienen aquí y solo me soltarán si usted consigna 800,000 millones de pesos con todos los hermanos de la iglesia. ¿A buscar qué? ¿O a buscar otro pastor? Yo creo que sería lo más fácil decir, pastor, pues, ya ni siquiera me diría pastor, bueno, hermano Hernando, fue un gusto tenerlo con nosotros, que Dios le provea todo lo que necesita, nosotros vamos a empezar a orar para que el Señor nos mande otro pastor. Así es sencillo, porque de verdad, usted estaría, Amanda, vendiendo su casa para que Marta vendiendo la suya, Claudia, Mana Emilce, Mana Elenita, venderían sus casas a ver si alcanzan, Rubén y Herminia. Pastor, ahí tengo el carro, ahí están las 2 casas, ahí tengo la hipoteca, ahí está. Tome. A duras penas, diría, tan bueno que era. Pero ¿sabe algo, hermano querido? La deuda que nosotros teníamos con el Señor
nadie tendría con qué pagar. Nadie. Así usted pudiera recoger todo el dinero del mundo, no se alcanzaría a pagar. Solo el Señor Jesucristo dice: Padre, ¿cuánto vale la libertad de ellos? ¿Cuánto vale el perdón de ellos? Y el Padre dice: ¿sabes, hijo? Ni siquiera con la muerte me pagan. Ni siquiera muriendo me pueden pagar. La única forma de que su deuda sea saldada es que alguien como yo la pague. Alguien que tenga las condiciones de pureza, de santidad, las cuales ellos nunca tendrán, se ponga en el lugar de ellos. Y el Señor Jesucristo dice: Padre, yo pago. Y no es como algunos de ustedes cuando reciben quincena, se van a la panadería y se sientan allí a la mesa, tranquilos, pidan que yo pago, hoy tengo plata. Ya eso no se ve, antes sí lo hacían, ¿no es cierto? Anteriormente sí hacían, vamos todos, yo invito. Por plata no se preocupen, eso no hay. No, ya nadie lo invita a uno, vamos pero miti. Y a veces hasta el esposo o la esposa: mi hija, vamos pero por mitad. Usted paga lo que se come y yo también. No, sabe, el Señor Jesucristo no fue así. El Señor Jesucristo dijo: Padre, pero es que no hay nadie como tú. Ninguno de ellos tiene esa característica. Ninguno de ellos tiene la capacidad solo yo puedo hacerlo. Solo yo estoy en condiciones de hacerlo. Así que, Padre, toda la deuda que ellos tengan, ponla sobre mí. Yo te la voy a pagar. Hijo, recuerda, la paga del pecado es la muerte. Así que para pagar por ellos, debes morir. ¿Estás dispuesto? Sí, Padre. Estoy dispuesto. Yo pago. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Y con esa muerte, Él a nosotros nos dio vida. Dice la Escritura que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida y vida en abundancia. Hermano Pablo estaba hablando de un esclavo aquí en esta tierra.
de un hombre que había sido vendido para ser esclavizado por otro. El Señor Jesucristo está hablando de una cantidad de personas que habían sido vendidas al pecado, que habían estado esclavizados y por un esclavo muy perverso, por un esclavizante, perdón, muy perverso, el cual lo único que busca es destruir a sus esclavos. El pecado eso es lo que busca. ¿Han visto ustedes la transformación que sufre una persona cuando se vuelve esclava de las drogas? ¿Han tenido la oportunidad de verlo? ¿Sabe? No es para nada agradable. De pronto nosotros lo vemos y está como nosotros, pero no pasa mucho tiempo en el que esa persona empieza a mostrar en su rostro el deterioro que las drogas empiezan a hacer en él. Eso mismo hace el pecado con el ser humano. El ser humano cada día se está viendo en peor condición delante de Dios. Ayer y hoy estaban haciendo en el mundo entero una marcha mal denominada la marcha del orgullo gay. Hombres y mujeres que creen que su perversa forma de vivir debe ser aceptada por cada uno de aquellos que estamos en desacuerdo con ellos. Y no solamente que debe ser aceptada, sino, como ellos dicen, respetada. Ellos nos irrespetan a nosotros y nosotros somos los que los tenemos que respetar a ellos. Y a eso le llaman orgullo, el orgullo. Hermano, recuerde algo, la Escritura dice que el orgullo es pecado. Dice la Escritura, el alma que se enaltece, esa será humillada. Gracias al Señor, no somos nosotros los que les humillamos. Porque yo no tengo que salir a humillar a nadie. El que les va a humillar es Dios mismo. Él es el que se va a encargar de humillarles. No sé si vieron las noticias ayer. En Medellín, en el pueblito Paisa, un lugar muy emblemático de la ciudad, al alcalde se le ocurrió la brillante idea de quitar la bandera de Antioquia y poner la bandera del orgullo gay. Así que unos hombres se sintieron ofendidos. Fueron, cortaron la cuerda, quitaron la bandera y la volvieron añicos. Hoy están siendo judicializados por haber hecho eso. Que porque era una provocación, que porque era una falta de respeto con aquella pequeña comunidad.
Es decir, ellos sí pueden hacer todas sus porquerías y nosotros tenemos que quedarnos callados, pero a la hora que nosotros reaccionamos, entonces los malos somos nosotros. Esa es la legislación de nuestro país. Hoy en el mundo entero, cantidades de países están en contra de esto que ellos llaman orgullo. Y aquí aclaro, hermanos, yo no estoy en contra del homosexual, porque el homosexual es un pecador igual a cada uno de nosotros. Él necesita que se le predique el Evangelio. Y de esa manera es que yo tengo que verlo. Yo no estoy en desacuerdo con el homosexual, estoy en desacuerdo con su pecado. Y mi única labor es predicar el Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere. Nosotros no estamos llamados a condenarlos. Nosotros no estamos llamados a levantarnos contra ellos. Pero sí estamos llamados a predicarles el Evangelio. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. Pero debemos hacerlo. Mi hermano querido, lo que Pablo nos quiere hacer ver aquí en estos 4 versículos es, mira, si puedes hacerte libre de la condición en la que te encuentras esclavo, procúralo. Pero que eso no te quite el sueño. Que eso no sea lo más importante para ti. Ahora, fuiste llamado sin ser esclavo. No eras esclavo, eres libre, habías estado, entre comillas, viviendo libre. Bueno, ahora eres esclavo de Cristo. Así que no es para que hagas lo que quieras. Es para que vivas conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y para vivir conforme a eso, tienes que conocerla, tienes que leerla, tienes que estudiarla, tienes que practicarla. De eso se trata. El problema con nosotros, los creyentes, es que algunos menospreciamos la condición en la que fuimos llamados. Algunos creyentes piensan, no, pues la verdad, yo no era tan malo. No era necesario que Cristo muriera por mí. Esto me hace acordar del joven rico. ¿Recuerdan la condición de él? Él llega donde el Señor y lo primero que le dice es, Maestro bueno. Maestro bueno. Tal vez él pensó, si le echo un poquito de cepillo, voy a estar bien. Y la respuesta del Señor es, ven acá. ¿Por qué me llamas bueno? ¿No sabes que no hay bueno sino uno? Y ese es Dios. Pero ahí no termina la charla. Él le dice, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Note que no le dice, ¿cómo hago para ser de tu grupo? No le dice, yo quiero que me hables para conocerte, sino que le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué cree que le muestra esto? ¿Sabe qué le muestra? A un hombre altivo, a alguien que piensa, a alguien que cree
que Él puede hacer lo que sea. ¿Haciendo qué cosas le daré la vida eterna? Ah, ok, tú quieres saber eso. Dice, ¿conoce los mandamientos? Al derecho y al revés. Desde mi niñez los he guardado. ¡Qué bueno eres! De razón me dijiste, maestro bueno, ¿cierto? Eso fue lo que le dijo el Señor. A veces el creyente se comporta de esa manera. Cree que Él no es tan malo. Algunos han criticado la predicación de las iglesias reformadas porque la iglesia reformada se encarga de hacerte mostrar tu verdadera condición delante de Dios. Una iglesia en la que se te está diciendo que tú no eres malo, que tú eres bueno, que tienes unos errorcitos por ahí, pero que eso se puede mejorar con el uso. Están así llenas. Pero las iglesias donde te confrontan semana tras semana con tu pecado, las iglesias donde te están diciendo es que no hay nada bueno en ti, las iglesias donde te están diciendo es que eres un transgresor de la ley, eres una persona que merece el castigo de Dios por ser pecador, esas permanecen así como esta, desocupadas, vacías, con poca gente, porque creen que eso no es lo bueno. Lo bueno es cuando me hacen sentir bien, cuando me dicen que yo no soy tan malo, cuando me dicen que mis errores los comete todo el mundo y que está bien si los sigo cometiendo, que no pasa nada. Esas son las iglesias que se llenan. ¿Sabe algo, hermano? Es triste, pero es la realidad. Hoy muchos piensan que son buenos. Hoy en muchas iglesias hay personas que dicen, oh, pues sí, yo no soy tan malo como los otros. También les envié un pequeño video. No sé si lo alcanzaron a ver alguno, en el que se hablaba específicamente de esta temática, donde se confrontaba a algunos que se dicen creyentes, hombres y mujeres que asistían a iglesias cristianas, y le dijeron, ven, ¿tú qué piensas de Dios? Ah, está bien. ¿Y tú mientes? Bueno, ¿y quién no? ¿Y tú haces mal? No, yo. ¿Tú has tenido pensamientos adultos? No. Otro dijo, pues sí, pero es que... Al final el hombre le dice, mira, hemos llegado a la conclusión de que eres mentiroso, eres ladrón, eres adúltero y eres idólatra. ¿Qué mereces por eso? Y uno de ellos simplemente atina a decir, pues, supongo que el infierno. Y lo dice con esa tranquilidad. Supongo que el infierno. Ese es el daño que se ha hecho con predicar un evangelio irreal. Un evangelio que no es el que muestra las Escrituras, donde el Señor te confronta día tras día para que hagamos las cosas a su forma. Hermano querido, eso es lo que ustedes y yo necesitamos hacer. No ponernos a tratar de tener la gente contenta, no tratar de decirle tranquilo, sigue así, que eso todos fallamos. De lo que se trata es de decirle a la persona, mira, lo que tú has hecho es algo que merece el castigo de Dios, y confrontarlo abiertamente con su pecado. Pero ¿sabe algo?
Yo no voy a poder confrontar a nadie si yo mismo no me confronto. Si yo considero que como estoy bien. Ah, sí, yo soy infiel. Yo de vez en cuando voy. Yo casi no predico, pero eso sí, yo tomo la cena. Y yo ya me bauticé. Por eso ya. ¿Será? No, mi hermano querido. Es hora de reaccionar nosotros también. Es hora de que pensemos, recuerda, que quien nos llamó es el Señor Jesucristo. Y que Él nos llamó para ser como Él. Que debemos ser sus siervos. Y el siervo hace lo que su Señor le manda. Ahora, ¿te has preguntado realmente quién es tu Señor? ¿Te has preguntado realmente quién es tu Señor? Y no se acelere a decirme, ¡Cristo! No se acelere. ¿Y sabe por qué? Porque si tu Señor fuera Cristo, harías todo lo que Él manda. Pero preguntemos, ¿lo hacemos? ¿Hacemos todo lo que Él manda? Les decía a algunos hermanos, el mismo Señor que dio la cena del Señor como orden, también dijo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. También dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos. También dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. También dijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Ve? Y todos los demás mandamientos de los que hablamos la semana pasada. Ah, pero pastor, es que usted es muy exagerado. No, yo no soy exagerado. Y Jesús tampoco es exagerado. El Padre tampoco es exagerado. Son sus mandatos. Y es lo que tenemos que hacer. Cierto que los que somos padres, lo que nunca quisiéramos oír de nuestros hijos cuando les damos una orden es una palabrita. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál es? No, esa no es. Hay una palabrita que no nos gustaría escuchar nunca de ellos. ¿Ah? No. ¿Sabe cuál es? Cuando ellos dicen, ¿y yo por qué? ¿Cierto que a usted le encanta cuando le da una orden a sus hijos y ellos le contestan de esa manera? No tengo hijos, pero ¿Sabe algo? Nosotros se lo estamos respondiendo a Dios cada día. Cuando Él nos dice, ve y predique el Evangelio, ¿y yo por qué? Que lo haga el pastor.
No, ¿y yo por qué? A mí no me gusta. No dejes de congregarte. ¿Y yo por qué? Si tengo otras cosas más importantes que hacer. Todo el tiempo te lo estamos diciendo. Pero nos creemos libres. Así que Pablo está diciendo, mira mi hermano querido, abre tus ojos. Si fuiste llamado siendo esclavo, ya no eres más esclavo del pecado. Ahora eres libre. No tienes por qué volver a pecar. Él no te puede obligar. Pero aunque no nos obligue, estamos cayendo en él todo el tiempo. ¿Cierto? Fuiste llamado siendo libre, no eres esclavo literalmente, pero entonces tampoco queremos ser esclavos de Cristo. Porque algunos hasta se atreven a decir a boca llena, es que yo no soy esclavo de nadie. ¿Será? Algunos dicen el tiempo de la esclavitud ya pasó. Algunos hasta se enojan con los pastores cuando el pastor le dice, hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Ay, pero molestadera toda hora preguntándole a uno. No, es que yo también tengo otras cosas que hacer. Muy buena tu excusa. No, es que yo tengo nietos que cuidar, hijos, abuelos, primos, tíos. Bueno, ojalá no llegue demasiado tarde el momento en el que recapacites y te des cuenta que perdiste el tiempo en cosas que lo único que hicieron fue alejarte de Dios. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Hermano querido, el precio que se pagó por ti fue muy alto. ¿Cuánto calcularías que costó toda la sangre del Señor Jesucristo? ¿Cuánto calcularías que vale? ¿Sabe algo, hermano? Ni juntando todo el oro del mundo, todas las piedras preciosas, todos los materiales valiosos que tenga esta tierra, alcanzaría para pagarla. Y que nosotros la despreciemos de la forma en la que lo estamos haciendo, ¿le parece lógico? Que para nosotros sea más importante cualquier otra tontería que seguir al Señor, ¿le parece realmente justificable? Fue pagado un alto precio por ti. Y no salgas con que tú no dijiste que pagaran. Dice así, por precio fuisteis comprados.
no te hagas esclavo nuevamente. ¿Sabe algo? Tristemente algunos hermanos prefieren seguir siendo esclavos. Hablamos del secuestro. Hay un síndrome que se da entre los secuestrados, se llama el síndrome de Estocolmo, el cual es que la persona que ha sido secuestrada termina haciendo familiaridad con los secuestradores. A eso se le denomina el síndrome de Estocolmo. Entonces, para que usted entienda a qué se refiere, es a esto. Imagine que a usted le secuestran y en el secuestro ha pasado 10 años amarrado a un poste. Pero llega un día en el que sus secuestradores quitan la cadena y le dicen: puedes irte, eres libre. Y usted diga: no, yo prefiero quedarme, vuélvame a amarrar. Eso, hermano querido, es lo que nosotros hacemos con el pecado. Las cadenas que nos ataban al pecado fueron quitadas. Pero ¿sabe qué hacemos? Vamos y le decimos: Satanás, yo estaba amañado contigo, déjame seguir a tu lado. ¿Me hago entender? No se haga esclavo. No se haga esclavo. Tal vez usted está siendo esclavo de cosas que ni siquiera sabe que lo tienen esclavizado. Puedo ser esclavo de la familia. Hay personas que dicen: no, pastor, es que yo no vengo porque mi familia se enoja conmigo. Pastor, es que yo no soy capaz de dejar a mi familia sola. Y ellos sí salen y se van todos y lo dejan a usted solo y no pasa nada. Pero usted es el bobo, perdónme la expresión, que dice todavía que usted no le puede dar la espalda a la familia. Todos le dan la espalda a usted, pero usted sigue ahí. Hermano, es tiempo de recapacitar. Es tiempo de reaccionar y tener en cuenta que el Señor dice: el precio que se pagó por ti es demasiado alto para que lo desprecies. El precio que se pagó por ti, nadie lo puede pagar. Y tú lo desprecias. ¿Prefieres seguir siendo esclavo? Eso no tiene sentido. Tus cadenas fueron quitadas, hermano. Fuiste libre. Me hace acordar de una imagen que vi. Mostraban un elefante africano. ¿Saben ustedes? El elefante africano es el más grande del mundo. La pata de un elefante africano es tan gruesa como un árbol. Una cosa impresionante.
Tuve la oportunidad en alguna ocasión de ver un elefante criollo al lado de un elefante africano. Eso sucedió en Manizales, en Caldas, un zoológico muy llamativo que hay en Armenia. Pereira, perdón. Un tremendo espacio que había sido dedicado para este zoológico. Muchos de los animales que tenía en la finca Pablo Escobar fueron traídos ahí. Dentro de ellos fue traído un elefante africano. Hermano, era impresionante la diferencia de ver a un elefante criollo al lado de ese elefante africano. Impresionante el tamaño. Pero ¿sabe qué era lo que más me llamaba la atención? El elefante tenía una cadena amarrada a su pata. La cadena estaba puestecita con una pequeña varilla en el piso. Y el elefante no se movía de él. Simplemente porque sentía el apretón de la cadena. Con toda la fortaleza que tiene ese animal, podría reventar esa cadena sin el menor esfuerzo. Pero el simple hecho de sentirla en su pata le hacía quedarse quieto. Y a veces, hermano querido, el creyente está en esa misma condición. Su cadena ha sido quitada, pero él la sigue sintiendo y ahí permanece en su pecado. Lo que el Señor hizo por ti fue cortarla, quitarla para que seas libre. No te vuelvas a encadenar solo. No seas esclavo de nada. No seas esclavo del pecado. Tu precio fue alto. Pablo termina el versículo 24 diciendo: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Es decir, ya fuiste libertado, ya tu cadena fue quitada. Permanece libre. No te esclavices. No dejes que nada te esclavice. Dale gloria a Dios por lo que Él ha hecho contigo. Y disfruta de la libertad que ahora tenemos en Cristo. No sigas atado al pecado. No vayas corriendo a Él como si lo necesitaras, porque no lo necesitas. Ya eres libre. Vive tu libertad en Cristo. Disfrútala, gózala y agradece a Dios por ella. Que nada te frene. No importa que el enemigo te haga sentir la cadena. Ya no la tienes. Fue quitada, hermano querido. Ya no está ahí. Vive
Padre, te damos gracias. Porque un día tu Hijo, el Señor Jesucristo, tomó la decisión, la determinación de pagar por mi pecado. Y lo más importante es que tú recibiste ese pago a satisfacción. Por lo cual me hiciste libre. Y queremos pedirte, Señor, para que cada día podamos disfrutar de esa libertad en ti. Que ya no estemos amarrados, oh Dios, a estar haciendo los pecados que te desagradan. Aquellos pecados que todo el tiempo te ofenden. Ayúdanos a vivir una vida en la cual tu nombre sea glorificado. Que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros dichos sean para honrar y glorificarte a ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa libertad que tú nos diste, a valorarla, a saber que tu sangre preciosa derramada en aquel madero nos limpió de todo pecado. Y que ahora podemos entrar libremente al trono de la gracia. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por estar dispuesto a pagar el precio que tu Padre exigía por nuestro pecado. Porque nosotros no podíamos. No teníamos con qué. No había en nosotros absolutamente nada con lo que pudiésemos siquiera acercarnos al Padre. Pero tú estuviste dispuesto. Enséñanos a valorarlo. Enséñanos, oh Dios, a no despreciarlo, sino por el contrario, a glorificarte a ti por eso, por ese sacrificio tan grande. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.